El Mesías frente al ídolo. ¿Por qué Jesús no es el Dios que lo envió? Introducción. Muchos creen que defender la unidad de Dios significa decir que Jesús es Dios mismo manifestado. Pero cuidado, al declarar que Jesús es Dios, la doctrina de la unicidad termina negando la existencia del verdadero Mesías. El Mesías, por definición, es el ungido de Dios, el enviado, el mediador. Si Jesús fuera el Dios mismo que lo envía, ¿quién lo ungió? ¿Quién lo aprobó? ¿Se ungió Dios a sí mismo? ¿Se envió Dios a sí mismo? La lógica de la unicidad destruye el sacrificio del hombre aprobado. Punto 1. La identidad del ungido. Hechos 10:38. La escritura es tajante. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí vemos tres elementos distintos: el que unge, el Padre; el ungido, el hombre Jesús; y el poder con que es ungido. Si Jesús es Dios, estamos diciendo que Dios necesitaba ser empoderado por Dios para ser Dios. Pero si entendemos que Jesús es el hombre aprobado, todo cobra sentido. El único Hacedor capacitó a un hombre perfecto para ser su representante legal en la tierra. Punto 2. El mérito de la obediencia. Hebreos 5:8. Al decir que Jesús es Dios, le roba su humanidad y su mérito. La Biblia dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un Dios no puede aprender obediencia, porque no tiene a quien obedecer. Jesús venció la muerte no porque fuera Dios, sino porque fue el hombre obediente que confió plenamente en el Padre. Si Él fuera Dios, su tentación sería un teatro y su muerte una ilusión. Su mérito radica en que, siendo hombre, nunca falló al único Dios. Punto 3. El error de Juan 1, interpretado por la unicidad. Juan no escribió que palparon a Dios, sino que palparon tocante al verbo de vida. Los apóstoles no estaban haciendo un examen físico a la esencia divina, sino comprobando en el hombre Jesús que el mensaje de resurrección del Padre era real. El verbo es la expresión del Padre, y Jesús es el recipiente humano aprobado para cargar esa expresión. No confundas la lámpara con la luz, ni al enviado con el que envía. Punto 4. Un solo Dios y un solo mediador. 1 Timoteo 2:5. La doctrina de la unicidad borra al mediador. Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nota que no dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre. El Padre es el único Dios absoluto. Jesús es su Mesías. Al declarar a Jesús como Dios, estás eliminando el puente que el Padre construyó para llegar a Él. Te quedas con un ídolo teológico y pierdes al hombre que murió por ti. Conclusión. No busques a Dios dentro de Jesús como si fuera un disfraz. Mira a Jesús como el testigo fiel que te señala al Padre. El Padre es el único Hacedor. Jesús es el hombre aprobado que nos lleva de regreso al origen. No dejes que una doctrina te quite al Mesías para darte un Dios que la Biblia nunca pidió que adoraras como igual al Padre. Punto 5. El trono y la diestra. La jerarquía del reino. Si Jesús fuera el Dios mismo, las visiones proféticas del cielo no tendrían sentido. En Apocalipsis 5 vemos a uno sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, Jesús, que se acerca para tomar el libro de su mano. Si son el mismo, ¿quién le quita el libro a quién? Estar a la diestra de Dios no significa estar dentro de Dios, sino ocupar el lugar de máxima autoridad delegada. Jesús es el hombre aprobado que recibió el reino de manos del único Hacedor. Como dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová, el Padre, le habla a alguien distinto a él. Negar esta distinción es negar el orden jerárquico que el mismo Padre estableció. Punto 6. El concepto de Hijo de Dios frente a Dios Hijo. La Biblia nunca usa el término Dios Hijo. Esa es una invención de los concilios. La Biblia usa Hijo de Dios. En el lenguaje hebreo, ser hijo de significa ser el representante, el heredero, el que tiene la imagen del Padre. Al llamar a Jesús Hijo, el Padre está certificando su aprobación. Un hijo no es su propio padre.
Al palpar a Jesús, tocante al verbo de vida, los apóstoles confirmaron que el carácter y la vida del Padre estaban reflejados en este hombre. Jesús es el espejo, pero el Padre es quien está frente a él. Si rompes el espejo pensando que es la persona, te quedas sin nada. Punto 7. El juicio final y la entrega del reino. 1 Corintios 15, 24, 28. Este es el argumento final que la unicidad y la Trinidad no pueden explicar. La Escritura dice que al final, cuando todo sea sujetado a Jesús, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Por qué el Hijo se sujeta al Padre al final de los tiempos? Porque su función como Mesías, como hombre aprobado y mediador, llega a su cumplimiento. Si Jesús fuera el Dios absoluto, no tendría a quien sujetarse, pero como es el hombre perfecto, devuelve toda la autoridad al único Hacedor, para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Esta es la prueba máxima de que el Padre siempre ha sido el único soberano. Llamado a la acción, es hora de dejar de lado los dogmas de Roma y las confusiones de la unicidad. Regresemos a la fe de los apóstoles, un solo Dios, el Padre, y un solo hombre aprobado, Jesucristo el Mesías. No permitas que una doctrina te robe la claridad de tu salvación. El Padre te amó tanto que usó a un hombre como tú para alcanzarte. Reconoce al enviado para honrar al que lo envió. Punto 8. El testimonio del propio Jesús, su propia voz. Si queremos saber quién es Jesús, escuchemos lo que Él dijo de sí mismo, no lo que Roma inventó siglos después. Jesús nunca reclamó ser el Hacedor, Él siempre señaló hacia arriba. En Juan 17:3, en su oración más íntima, Jesús define la vida eterna así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate bien, Jesús no dijo que nos conozcan a nosotros, la Trinidad. Él llamó al Padre el único Dios verdadero. Si el Padre es el único, no hay espacio para un segundo. Jesús se colocó a sí mismo en el lugar del enviado, el hombre aprobado para dar a conocer a ese único Dios. Punto 9. La limitación del Hijo frente a la omnisciencia del Padre. Un Dios lo sabe todo, pero Jesús fue honesto sobre sus limitaciones como hombre. Al hablar del fin de los tiempos en Mateo 24:36, dijo: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Si Jesús fuera Dios mismo o un Dios igual al Padre, Él tendría que saberlo. Pero al decir «solo mi Padre», Jesús establece una línea clara. El Padre es el Hacedor y dueño de los tiempos. Jesús es el servidor que espera las órdenes de su Dios. Punto 10. ¿Por qué me llamas bueno? La fuente de la bondad. En Marcos 10:18, cuando alguien lo llamó Maestro bueno, Jesús respondió: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios». Incluso en su perfección moral, Jesús se negó a tomar el crédito que le corresponde a la fuente. Él estaba diciendo: «La bondad que ves en mí no es mía, es la expresión del Padre que vive en mí. Él no es la fuente de la luz, es el cristal limpio a través del cual la luz del Padre brilla sin estorbos». Punto 11. La diferencia entre el yo y el Padre. Juan 14:28. Para que no quedara duda de la jerarquía, Jesús dijo claramente: «El Padre mayor es que yo». La teología de Nicea intenta decir que son iguales en poder y gloria, pero Jesús dice lo contrario. El mayor es el que hace, el que diseña, el que envía. El menor es el que obedece, el que ejecuta y el que es aprobado. Jesús es el hombre que reconoció que su grandeza venía totalmente de su sujeción al único Hacedor. Conclusión. Palpar al verbo de vida. En Jesús es palpar la obediencia perfecta. Jesús no es un Dios disfrazado de hombre, es el hombre tan perfectamente aprobado que en él podemos ver cómo es el Padre. Como él dijo en Juan 14:9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». No porque él fuera el Padre, sino porque sus obras, su amor y su palabra eran la expresión exacta del único Dios. Cuando ves la obra de un artista, dices que ves al artista en su cuadro. Jesús es la obra maestra, el Padre es el único Hacedor. No adores al cuadro,
Adora al artista a través de su obra. No te quedes con la tradición. Palpa tú mismo la evidencia en las Escrituras. Sal de la Babilonia teológica que divide al único absoluto. La vida eterna no está en una fórmula trinitaria, ni en una unicidad que borra al mediador. La vida eterna está en conocer al Padre a través del hombre que Él aprobó. ¿A quién vas a creer? ¿A los filósofos de Nicea o al testimonio de los apóstoles? La verdad está frente a ti. El Padre te está llamando a la verdadera adoración. El Dios de nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Amén.